Vamos a comenzar con una historia, ¿ya? Siempre comienzo con historias, generalmente. Es que es la forma que yo tengo de, así entiendo yo, bien simple, entonces es la forma que tengo de explicar también. Eh, tengo un amigo que estaba en el colegio, un amigo se llamaba Felipe Matallana, un amigo, un compañero de curso, desde la básica, ¿cierto? Hasta saliendo de cuarto medio fue un compañero de curso que se llamaba Felipe Matallana. Felipe Matallana era un amigo mío que siempre supo lo que quiso hacer. De hecho, desde séptimo básico, él ya sabía lo que él quería hacer cuando grande. Y muchas veces cuando uno es chico, uno dice, bueno, quiero ser médico, quiero ser cierto doctor, quiero ser bombero, etcétera. Pero uno realmente como que es un sueño. Bueno, él es una excepción porque él desde séptimo básico, él sabía que quería ser técnico en sonido. Entonces él ponía música en las fiestas, ¿cierto? Tenía sus equipos de sonido, etcétera. Entonces, octavo, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto medio, salió, estudió, y eso es a lo que se dedica hoy en día. Pero eso es un caso no común, porque realmente uno a esa edad uno no sabe lo que quiere. Mucha gente sale de cuarto medio, estudian una cosa, estudian otra cosa, estudian otra cosa, ¿cierto? Y al final realmente encuentran su lugar. Fue mi caso también. Yo estudié diferentes cosas hasta que pude encontrar el llamado de Dios sobre mi vida, que era ser pastor. De hecho, ser pastor era lo último que quería, pero Dios me trajo a este lugar y estoy siendo obediente a lo que Dios quiere. El punto es que muchas personas en la vida nunca encuentran su lugar. Algunos sí lo encuentran, ¿cierto? Esto es lo que me gusta hacer, pero muchos nunca encuentran su lugar. Nunca encuentran su lugar y andan perdidos por la vida. Creo que lo mismo sucede muchas veces dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Lo mismo pasa. La Biblia describe a la iglesia como un cuerpo. La Biblia describe a la iglesia como un cuerpo. Y dentro de este cuerpo, cada miembro tiene diferentes funciones. De eso vamos a hablar hoy día. Y la razón por la cual hablé sobre Felipe Matallana y lo comparé con la vida de la mayoría de nosotros, ¿cierto? Es porque muchas veces, de la misma forma en que uno anda perdido por la vida, uno también, dentro del cuerpo de Cristo, uno realmente viene a la iglesia, pero no sabe cuál es su lugar específico, no sabe a qué Dios lo llamó específicamente para trabajar dentro de la iglesia. ¿Cuál es mi lugar? Esa es la pregunta que yo espero que podamos contestar hoy día. ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? ¿Ya? Vamos a orar entonces para que Dios nos guíe. Señor Jesús, oramos hoy día que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Nosotros queremos orar, Señor, que nosotros podamos escuchar tu voz, poder realmente discernir qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y que el resultado de la palabra que tú nos hables hoy día sea que nosotros podamos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo para poder servirte, Señor. Queremos orar por esto, te doy gracias por esta hermosa iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder humildemente recibir la palabra y ponerla en práctica. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como digo todas las semanas y una de mis frases célebres, digo, estamos en una serie, es como la que siempre lo que viene ahora, siempre me molestan de repente en la casa que repito siempre lo mismo, pero es verdad, estamos en una serie que se llama Doctrina. Y toda esta serie se cimenta sobre este texto que es 1 de Pedro 3:15, lo pueden buscar o lo pueden ver en las pantallas, que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La razón de toda esta serie es para que nosotros podamos saber no solamente lo que creemos, porque muchos de nosotros sabemos lo que creemos, pero no sabemos por qué creemos lo que creemos. Entonces, toda esta serie está cimentada para nosotros poder defender y nosotros también entender por qué creemos lo que creemos. Y la primera semana hablábamos sobre Dios, hablábamos sobre la gracia de Dios. Después hablábamos sobre Jesús. Después hablábamos sobre el Espíritu Santo. Después hablamos sobre el pecado. Después sobre la salvación. La semana pasada hablamos sobre la gran comisión, de lo importante que es poder romper las murallas de la iglesia y poder salir a nuestra ciudad, porque cuando nos enfocamos en nosotros mismos tanto, eso va en desmedro de la gran comisión, que es lo que Dios nos dijo que hiciéramos afuera. Y hoy día vamos a hablar sobre los dones espirituales. Hoy día vamos a hablar sobre la doctrina de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, el apóstol Pablo está describiendo a la iglesia y él describe a la iglesia como un cuerpo. Y es aquí donde lo explica. 1 capítulo 12, versículo 12 dice, de hecho, ya dice, de hecho, el apóstol Pablo está hablando,
De hecho, aunque el cuerpo, hablando del cuerpo, es uno solo, ¿cierto? Tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo, ¿ya? Somos el cuerpo de Cristo. Esta es una metáfora de ser el cuerpo de Cristo. Y realmente el cuerpo es importante porque uno necesita todas las partes del cuerpo para poder lograr los objetivos que uno tiene. Por ejemplo, si yo me quiero comer una galleta, y hay una mesa aquí, y hay una galleta encima de esa mesa, y yo tengo el objetivo de comerme esa galleta. Uno dice, bueno, lo único que necesito es la boca para comer. No, po. Si yo quiero comerme la galleta que está ahí en esa mesa, mi mente tiene que procesar, tengo hambre, veo la galleta, mi mente tiene que decir, quiero ir para allá, entonces mi pie tiene que hacer así, la rodilla tiene que funcionar para poder avanzar, ¿cierto? Luego la cadera tiene que avanzar y después el otro pie, poder mirar, ¿cierto? Llegar hasta la galleta, levantar la mano, mover los dedos, el ojo estar precisamente enfocado en la galleta para poder agarrarlo, ¿cierto? Volver y de ahí me lo meto a la boca y, ¿cierto? Uno empieza, o sea, todo el cuerpo está involucrado dentro de cualquier objetivo que nosotros queramos lograr. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Está diciendo que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, para poder lograr los objetivos de Cristo, tiene que estar funcionando perfectamente todos juntos, todos coordinados, para poder lograr lo que Cristo quiere lograr a través de nosotros. Versículo 13 dice, todos, explicando todavía este concepto del cuerpo, dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo, dice el versículo 14, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. De hecho, el cuerpo tiene 78 órganos, 206 huesos, 800 músculos, y todos son diferentes, o sea, no hay ninguna cosa que sea exactamente igual a la otra. El problema es que a veces nosotros dentro de la iglesia queremos ser todos iguales o queremos tener lo que el otro tiene, pero está bien que seamos diferentes, está bien, está correcto que seamos diferentes para poder funcionar bien, para poder cumplir todas las funciones que tiene que cumplir la iglesia. Versículo 15 dice, el apóstol Pablo está hablando, si el pie dijera, si el pie que hablara, ¿cierto? El apóstol Pablo está haciendo como una morada para poder lograr comunicar lo que él quiere comunicar. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, dice, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. En el fondo está diciendo, algunos piensan que como son pies, por así decirlo, el pie, ¿cierto? El pie se ensucia, ¿cierto? El pie, ¿cierto? Es como que está abajo, ¿cierto? El pie como que nadie lo toma en cuenta, ¿cierto? Y el pie, ¿cierto? Como está abajo y es como un órgano o una parte del cuerpo que no es importante, puede decir, bueno, como yo no soy mano, entonces no soy del cuerpo, porque no soy mano. Entonces la mano es como más visible, ¿cierto? Uno se lava las manos siempre, ¿cierto? Las manos están más visibles y el pie puede decir, bueno, como no soy mano, entonces no soy parte del cuerpo, porque no soy mano. Me gustaría ser mano, pero no soy mano, soy pie. Pero igual sigue siendo parte del cuerpo. Algunos de nosotros nos pasa lo mismo en la iglesia, a veces pasa lo mismo, ¿cierto? Uno dice, bueno, no estoy en la alabanza, entonces no soy del cuerpo, estoy solamente en la puerta, ¿cierto? O al revés, ¿cierto? Los de la alabanza pueden decir, bueno, este compadre está solamente en el ministerio de niños, entonces no es parte del cuerpo porque no está como yo, ¿cierto? Alabando. O de la perspectiva del predicador también, uno puede decir, claro, como está haciendo otras actividades que no son tan importantes, por así decirlo, entonces no es parte del cuerpo o está en otra categoría. Eso es un error que Pablo está explicando que es un error. Versículo 16. Y si la oreja dijera, otro ejemplo que es casi lo mismo, si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo, es igual de importante, no hay categoría. Uno de los mitos, ¿cierto? Uno de los mitos, y que muchas veces sucede, a veces en nuestra cultura y otras culturas también pasa lo mismo, se ve como que el pastor es la persona más importante de la iglesia o como el centro de la iglesia. Es algo que nosotros hemos estado trabajando, ¿cierto? Que la cabeza de la iglesia es Cristo y no el pastor. El pastor es un siervo más. Entonces yo me veo como, por así decirlo, si fuera del cuerpo, yo me veo como la boca del cuerpo. Ya como que la boca habla, ¿cierto? Como que habla, ¿cierto? Da la visión de la iglesia, explica cierto concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces la boca se ensucia y a veces por la boca sale mal aliento. Entonces, la boca necesita que se le lave los dientes, ¿cierto? Entonces, alguien que es mano tiene que tomar el cepillo y lavarle los dientes
a la boca, ¿cierto? O necesita de otro órgano que es el sistema respiratorio, que es invisible. Uno no ve el sistema respiratorio, pero sin el sistema respiratorio la boca no serviría para nada. Somos un cuerpo, somos todos igual de importantes. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, es un concepto divertido, se imagina un tremendo ojo nomás. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, una oreja gigante, ¿cierto? Está haciendo una broma. Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Hay un concepto tan errado dentro de la iglesia muchas veces, que es como que todos quieren llegar a la cima, todos quieren llegar a la cima. No todos, estoy hablando de algunos casos, no estoy hablando de todos nosotros, pero quieren llegar a la cima, ¿ya? No hay cima, no hay cima. No existe no, es un concepto del mundo. En la iglesia no hay cima, no hay un lugar así que algún día voy a lograr llegar a ser. No, no. Hay categorías, no hay categorías, no existen categorías. Hay dones y todos los dones son de servicio. El objetivo no es llegar a la cima, sino que todos nosotros podamos encontrar nuestro rol de servicio dentro de la iglesia y poder activarnos dentro de ese rol. Versículo 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Dios es soberano. Algunos dicen, es que no me gusta lo que me tocó. Es lo que te tocó. Dios es soberano. Dios es el que dispone, Dios es el que pone los lugares. Algunos dicen, no, es que no quiero, no, me gustaría tener otro rol, me gustaría, ¿cierto?, tocar la guitarra como toca la guitarra el Natán, ¿cierto? Me gustaría cantar, me gustaría poder liderar un grupo de crecimiento, ¿cierto? Como que me gustaría ser un líder, ¿cierto? Pero todos nosotros tenemos diferentes dones y tenemos que dejar de obsesionarnos, algunos, no todos, dejar de obsesionarnos por tener lo que tiene el otro y tratar de descubrir lo que Dios nos dio y activarnos dentro de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un ejemplo. Quiero que usé este ejemplo una vez. Un día traté de desatornillar una cosa con un cuchillo. Ya no encontraba un desatornillador, ¿cierto? Lo traté de hacer con un cuchillo. Agarré el cuchillo, traté de desatornillar, traté. La punta del cuchillo se saltó. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué uso este ejemplo? Porque muchas veces nosotros nos obsesionamos por tener un don que otra persona tiene o una habilidad que otra persona tiene. Y cuando nosotros tratamos de ejercer a la fuerza el don que nosotros no tenemos, lo que hacemos es romper. Lo que hacemos es no lograr el objetivo que Dios tiene, porque estamos forzando algo que no nos corresponde. No sé si me explico. Versículo 19 dice, si todos ellos fueran un solo miembro, está hablando de lo anterior, ¿cierto? El ojo gigante, la oreja gigante, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Versículo 20, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo, pero hay muchos miembros. Versículo 21 dice, el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies no los necesito. Versículo 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Eso es súper importante. ¿Cuáles son los miembros visibles? Miembros visibles, ¿ya? Si yo me corto un brazo, ¿podría seguir viviendo? Sí. Si yo me corto un dedo, ¿podría seguir viviendo? Sí. Si yo me corto las piernas, ¿podría seguir viviendo? Sí. Podría seguir viviendo. Pero hay partes del cuerpo que no se ven, que no están a la vista, pero son indispensables. ¿Qué hago sin el sistema respiratorio? ¿Qué hago sin el corazón? ¿Qué hago sin el cerebro? Dejan de existir. Hay una persona que siempre se me acerca cuando estoy saludando allá afuera y me dice, pastor, yo siempre oro por usted. Indispensable. Indispensable. Poco visible, indispensable. Eso es lo que está hablando Pablo. Que muchas veces buscamos lo visible, pero lo visible no necesariamente es indispensable. Hay otras cosas que sí lo son y que no son visibles. Ese es el punto que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Todos nosotros, cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Tenemos un don que está hecho para servir a la iglesia. En otras palabras, cuando nos bautizamos,
recibimos a Cristo, ¿cierto? Nos bautizamos, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la salvación y recibimos un don espiritual para el servicio de la iglesia. ¿Ya? Esto es súper importante. La Biblia habla sobre el don. ¿Qué es lo que es un don? El don es un regalo, una habilidad, algo que Dios nos da para el servicio de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Ya? Ahora, quiero hacer una aclaración. No está hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es diferente. El fruto del Espíritu que habla en Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Todo eso son frutos del Espíritu, ¿ya? Y el fruto del Espíritu es diferente a los dones espirituales. El fruto del Espíritu es el resultado externo, lo que produce la santificación. En otras palabras, yo recibo a Cristo y desde mí empiezan a fluir los dones, los frutos del Espíritu, que son el resultado de lo que Cristo hace en mí. Esos son los frutos del Espíritu que se habla en Gálatas capítulo 3. Los dones espirituales son diferentes. Los dones espirituales es algo que Dios te da para el servicio de la iglesia como resultado de tú haber recibido a Cristo. Es algo que nosotros tenemos que poner al servicio de la iglesia. Y cada uno de nosotros, si recibimos a Cristo, tenemos a lo menos un don espiritual. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuál es mi don? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es el don que Dios me dio? Algunos de ustedes lo tienen súper claro, otros no tienen idea cuál es. Vamos a hablar sobre eso. Romanos capítulo 12, partiendo desde el versículo 6, dice, hablando sobre los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones? Acá, versículo 6 dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, la pregunta no es si tengo o no tengo un don. Si recibimos a Cristo, todos tenemos un don. La pregunta no es si tenemos o no tenemos un don. La pregunta es, ¿cuál es el don que tenemos? Súper importante. Y hay muchos aquí en la iglesia cristiana de Quilpué, y esto me da mucha alegría, hay muchos de ustedes que están poniendo en práctica su don en la iglesia. Muchos de ustedes. El ministerio de servicio. Hay gente que está poniendo su don en el ministerio de servicio a la comunidad, que están ayudando a las personas que están en situación de calle. Los líderes de los grupos de crecimiento, los líderes y colíderes de los grupos de crecimiento están poniendo al servicio de la iglesia sus dones. Los que están en la rotación de la puerta están poniendo al servicio de la iglesia sus dones. Los líderes de jóvenes están poniendo al servicio de la iglesia sus dones. Los diezmantes están poniendo sus finanzas al servicio de la iglesia. El liderazgo del ministerio de Celebremos la Recuperación. Lo mismo, la gente en el ministerio de niños, el equipo de contacto que vamos a formar para el evento que vamos a hacer a fin de año, la rotación de las personas que van a buscar a los niños de la aldea SOS, el grupo de misiones que se está formando. Ya hay personas que están liderando ese ministerio, nuestra hermana Delfina con las Damas de Blanco, nuestro pastor Tito con la cárcel de Valparaíso. Estamos sirviendo. Hay personas en la iglesia que están poniendo al servicio de la iglesia sus dones. Sus dones. Eso como liderazgo nos da mucha alegría. Pero, aquí viene el pero. Un pastor una vez me dijo, tu rol como pastor es simple. Es confortar a los afligidos y afligir a los confortados. Entonces hoy día voy a ser obediente a lo que este pastor una vez me dijo, porque creo que es importante hacer un tirón de orejas cuando lo requiere. La iglesia cristiana de Quilpué, y lo hemos dicho antes, nuestra iglesia no es una iglesia para espectadores. No es una iglesia para espectadores. El venir todos los domingos a cantar, a participar, no significa que están siendo parte del cuerpo de Cristo.
Oportunidades hay oportunidades, las acabo de nombrar, todas esas oportunidades hay. Me gustaría incluso, no lo pensé, pero ahora se me ocurre haber hecho pasar a todos los líderes de cada ministerio y darse cuenta todas las oportunidades que hay en la iglesia para servir. Oportunidades hay. El problema es otro. El problema es otro. El problema es otro. Yo creo que uno de los problemas es que nosotros vivimos en una sociedad consumista. Es parte del problema, que nosotros vivimos en una sociedad consumista. Hace unas semanas atrás, estaba preparando la ropa de primavera, ¿cierto? Entonces me di cuenta que habían como 15 poleras, que yo las miraba y decía, no, esta no la voy a usar, no la voy a usar, no la voy a usar. Entonces las puse dentro de una bolsa, las voy a regalar, porque tenían pelotas, ¿cierto? O el cuello estaba un poco arrugado, ¿cierto? Eran poleras que no iba a usar. Entonces las voy a regalar, las tengo en una bolsa. Yo me recordaba cuando yo era más chico. Yo decía, cuando yo era chico, yo usaba las poleras hasta que eran tela de cebolla. Y incluso hasta usándolas como tela de cebolla, igual las usaba. Pero la mentalidad como que ha cambiado un poco. Algunos de ustedes conocen el nuevo iPhone que salió, el iPhone 5, ¿cierto? Que hace parecer al iPhone 4 como una porquería, ¿cierto? Entonces inmediatamente uno dice, bueno, quiero ¿cierto? No quiero el antiguo porque ya pasó de moda, pero antiguamente uno usaba las cosas hasta que se echaban a perder, uno usaba el teléfono hasta que el teléfono ya no funcionaba y había que botarlo y ahí recién se compraba otro. Ahora ya no, uno entra a un restaurante, por ejemplo, y uno quiere que le sirvan la mejor comida, ¿cierto? Oh, sí, como que no me gustó el lugar, es un poco frío, ¿cierto? Está como extraño, sí, sí, me gustó. Entonces, uno tiene esa mentalidad y si uno está en un restaurante, obviamente está bien, porque uno está pagando, entonces uno puede exigir que lo sirvan. El problema es cuando nosotros tomamos esa mentalidad consumista y la aplicamos a la iglesia. Ahí está el problema. Y es un problema grave, grave. Porque en la sociedad consumista, en el concepto del consumista, la frase que prima es el cliente tiene la razón. Y está bien, porque en la sociedad consumista el cliente es el centro. Pero en la iglesia nosotros no somos el centro es Cristo. Y es a Él a quien tenemos que servir. Entonces entramos a la iglesia y decimos, no, en esta iglesia hace mucho frío. No, entonces me cambio a otra iglesia. No, en esta iglesia no me gusta la música, entonces me voy a otra iglesia, ¿cierto? En esta iglesia hay mucha gente, entonces quiero ir a una iglesia donde haya menos gente. No, en esta iglesia hay muy poca gente, entonces quiero ir a una iglesia donde haya más gente. Entonces traemos esa mentalidad consumista del mundo y la aplicamos a la iglesia. Y esto está mal. Está mal, estamos mal enfocados. Quiero dar un ejemplo espero que se entienda así. El pololeo no es bíblico, ¿ya? Pero ese es otro tema, ¿ya? No estoy diciendo que esté mal pololear, sino que no está en la Biblia, no aparece en la Biblia, ¿ya? Antiguamente, los matrimonios las familias se ponían de acuerdo y se casaban. Después salió el tema del noviazgo, ¿ya? Cuando yo crecí, estaba el pololeo, el noviazgo y el matrimonio. Pero ahora está el pololeo, novio, matrimonio. Después, ¿cierto? Uno comienza un poco antes, andar, pololear, novios, matrimonio. Después un poco antes, ¿cierto? Salir, andar, pololear, novios, matrimonio. Después un poco hacia atrás, ¿cierto? Pinche, salir, andar, pololear, novios, matrimonio. Y salió un concepto nuevo. Y el concepto nuevo que salió es un concepto que se llama touch and go. Touch and go. ¿Qué es lo que es el touch and go? El touch and go es que tú conoces a alguien que nunca has visto en tu vida, te acercas a esa persona, se besan, se toquetean y nunca más se ven. En otras palabras, recibo el beneficio, ¿cierto? Pero cero compromiso. El problema es que muchos de nosotros estamos tomando esta mentalidad a la iglesia. Venimos a la iglesia, recibimos todo el beneficio y nos vamos. El problema es que la Biblia, cuando habla sobre la iglesia, la describe como la novia de Cristo. Entonces, si nosotros venimos a la iglesia y tratamos a la iglesia como un touch and go, ¿cómo creen ustedes que se siente Cristo? Recibimos todo el beneficio y después nos vamos a otro lado. ¿Ustedes creen que eso está bien? Cristo nos pide compromiso. Compromiso, no tratar a la iglesia como un pinche de fin de semana. Comprometerse con la iglesia, comprometerse
con la iglesia. Entonces, el llamado hoy día es que dejemos de pinchar a la iglesia y nos comprometamos. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos comprometernos con la iglesia? ¿Por qué? Porque Cristo lo dio todo. Cristo dio su vida por la iglesia y a nosotros nos toca vivir por ella. Cristo murió por la iglesia, a nosotros nos toca vivir por la iglesia. Filipenses capítulo 2, muchos de ustedes ya conocen este texto, dice, Filipenses capítulo 2 está hablando sobre Cristo. Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Cristo, siendo Dios, versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces lo que nos toca ahora hacer a nosotros es servir al que dio todo por nosotros, sin esperar nada a cambio. Es como la doctrina de la prosperidad, pero al revés. ¿Se dan cuenta? No, Dios no está aquí para servirnos, Dios ya lo hizo todo. Él dio a su Hijo que murió en la cruz por nosotros, muriendo en la muerte más terrible que se pueden imaginar. Nosotros no tenemos nada más que pedirle a Dios. Nosotros nos toca servir al que dio la vida por nosotros y el que nos dio la salvación. Hay una frase de John F. Kennedy, que fue el presidente de Estados Unidos por los años 60, es una frase célebre. Dice, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Creo que lo mismo es cierto, se aplica a la iglesia. No preguntes qué es lo que la iglesia puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por la iglesia. Tuve una reunión la semana pasada con una persona y me hizo una pregunta que es una pregunta normal en círculos cristianos. Y no estoy juzgando la pregunta, sino que creo que es importante que entendamos esto, porque muchos de nosotros a veces nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Es una pregunta que muchos hacen y que es muy frecuente dentro del ambiente cristiano. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Ya? Yo quiero argumentar que esa pregunta está mal hecha. La pregunta que debemos hacer no es qué es lo que Dios quiere para mi vida o qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Ya? Mateo 6:33, respondiendo a esta pregunta, dice Mateo 6:33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, la pregunta no es cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, sino hay que cambiar el enfoque de la pregunta y decir cuáles son los propósitos de Dios en el mundo y cómo yo me acoplo a esto, dónde Dios quiere ponerme a mí para el servicio de Él. Ahora es difícil porque tenemos una mentalidad consumista y la mentalidad consumista dice, ¿cuál es mi beneficio? Esa es la mentalidad consumista. Pero la mentalidad consumista no es una mentalidad bíblica. La mentalidad bíblica no es qué es lo que yo puedo recibir, sino qué es lo que yo puedo darle a un Dios que lo dio todo por mí. Seamos honestos. Seamos honestos. Creo que es súper importante que seamos honestos. No queremos meternos dentro de los planes de nadie. Nosotros no queremos ser parte de los planes de nadie. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Me incluyo. Es una lucha que si somos honestos todos la tenemos. Queremos hacer lo nuestro. Pero no puedes ser un seguidor de Cristo. No podemos llamarnos seguidores de Cristo si no estamos siendo usados por Dios en los planes de Él. Es una contradicción. Si nosotros vamos en nuestro camino, no podemos decir que estamos siguiendo a Cristo, porque Cristo quiere lograr algo en el mundo y Él quiere tomarnos dentro de ese proyecto. Nosotros no podemos ir por nuestro lado y agarrar a Cristo y meterlo dentro de nuestro proyecto. Eso no es ser seguidor de Cristo. Eso es tomar a Cristo, meterlo dentro de tu mochila y seguir tu camino. Y es una fantasía, porque Cristo no hace eso. Cristo está avanzando. Ya. Ok. Tenemos que dejar esta mentalidad consumista. Y con esto termino.
Para algunos, este es un cambio gigantesco en sus vidas. El querer lograr lo que Dios quiere y renunciar a lo que nosotros queremos es un cambio gigantesco, gigantesco. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Titanic? Titanic, es una película antigua, yo sé. Me tengo que hacer una friga con el carnet, ¿cierto? Titanic, ¿ya? No es antigua la película, si uno piensa, fue hace 10 años, no, fue más que eso. Titanic, ¿cierto? La historia del Titanic fue que este barco, ¿cierto? El crucero más grande del mundo, choca con unos icebergs, ¿cierto? Entonces, no era que ellos no vieron el iceberg, no es que no lo vieron, sí lo vieron, de hecho lo vieron antes de que chocaron. El problema es que cuando se dieron cuenta, no había suficiente tiempo. Entonces, ellos sí habían girado y habían tomado otra dirección, pero el peso que llevaba, la velocidad que llevaba, era tan fuerte que igual chocó. Creo que el cambio que significa para nosotros cambiarnos el chip de una mentalidad consumista a una mentalidad bíblica, para muchos de nosotros es tremendo. Es tremendo. Y a veces no es un cambio de un momento a otro. Es un proceso lento, porque llevamos mucho peso, llevamos mucho tiempo, estamos insertos dentro de toda una sociedad consumista, entonces cambiar la dirección es un paso gigantesco, gigantesco. Pero yo quiero invitarlos a que permitan que Cristo tome el timón de sus vidas. Algunos ya saben cuál es su don, algunos ya lo saben, y están en rebeldía. Yo sé cuál es mi don, pero no lo quiero usar porque me da lata, o no quiero hacerlo, o después voy a esperar un año más. Algunos de ustedes están así, saben cuál es su don, pero no lo están usando. Y otros tienen una excusa que la quiero eliminar inmediatamente. Algunos de ustedes dicen, la razón por la cual no estoy usando mi don es porque no sé cuál es. No sé cuál es mi don. Y es probable que no sepas cuál es tu don. Y uno de los errores que creo que hemos cometido como iglesia, no estoy seguro si lo hemos hecho acá o no, no me acuerdo, es pasar una hojita, ¿cierto? Y vamos a hacer un test de dones espirituales, ¿cierto? Entonces, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no. O sea, no es que eso esté mal, pero sobre lo que se basa ese concepto es, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Cierto? ¿Hacia dónde? Más o menos, ¿qué es dónde? No, ya. Eso no digo que esté mal, pero está malo el enfoque, porque nosotros tenemos que pensar en servir, en servir, en servir, en servir, ¿ya? Todo comienza con el servicio. Todo comienza con el servicio. Todos los dones de la iglesia son dones de servicio. ¿Dónde? Bueno, yo quiero invitarlos simplemente a que elijan algo. Porque no van a descubrir su don simplemente pensando, ¿cuál será mi don? Y esperar hasta que, no sé, no se me ocurre, entonces voy a esperar, no voy a hacer nada hasta que, pum, de repente, ¿cierto? Aparezca un ángel y me diga, ese es tu don. No, no vamos a esperar eso. Tenemos que comenzar con el servicio y dentro del proceso vamos a descubrir, tanto tú como nosotros, descubrir cuál es tu rol dentro de la iglesia. Pero elige algo. Es el llamado de hoy día. Elige algo. Si no estás sirviendo dentro de la iglesia, hoy día te invito a que eliges algo. Pero ¿dónde puedo servir? Lo acabamos de nombrar. Ministerio de servicio. Hablen con el hermano Abelardo. Líderes de grupo de crecimiento. Hablen conmigo. Rotación en la puerta, hablen con la Pati. Líderes de jóvenes, hablen con Juan Armijo. Celebremos la recuperación, hablen con la hermana Colín. Ministerio de niños, hablen con mi esposa. Equipo de contacto del árbol, hablen conmigo. Rotación de la aldea, hablen con la Pati. Misiones, hablen con nuestro hermano Víctor Otárola. Damas de blanco, si quieren participar o ayudar en eso, hablen con nuestra hermana Delfina. Si quieren visitar la cárcel con nuestro pastor Tito, hablen con él. Si quieren formar parte del grupo de alabanza, hablen con Juan Francisco. O sea, oportunidades hay. Elige algo. Comienza con algo. Es que no quiero servir. Ya, esa es otra prédica. Mateo 20:28. Todo comienza con el servicio. Mateo 20:28 dice, está hablando de Jesús aquí, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay que cambiarse el switch, tenemos que servir. La pregunta no es,
¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Esa no es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? No, no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿en qué puedo yo servir? Ya, yo sé que hace un rato dije con esto termino, pero realmente con esto termino. Tengo un amigo con el cual estuve conversando esta semana y no hemos hecho amigos en el tiempo. Y realmente nuestras historias son muy parecidas. Crecimos en la iglesia, nos fuimos, ¿cierto? Hicimos de todo, después volvimos a los caminos. Nuestras historias son muy parecidas. Yo conversaba con él esta semana y él me contaba que él, en un momento, lo invitaron a una iglesia, hace unos días atrás. Y él es cantante. Y lo invitaron a esa iglesia. Y él estaba en la iglesia y lo invitaron a cantar una canción. Dice que él empezó a cantar y él cantaba y la gente en la iglesia se empezaba a quebrantar, la gente empezaba a llorar. Y él cantaba, y él cantaba, y él cantaba, y la gente lloraba, se quebrantaba, al final lo abrazaron y todo, y él contaba eso, me contaba esa historia. Y lo encontraba tan hermoso porque él, yo sé por lo que él pasó, yo sé la vida que él tuvo anteriormente, y el hecho de que Dios lo esté usando a pesar de todo eso, es algo hermoso. Y él me decía, había algo en mi espíritu que estaba conectado con Dios, y que era como que Dios fluía a través mío, y la gente era como tocada por la mano de Dios. Y yo pensaba dentro mío, yo decía, esa es mi historia. Y esa es la historia que debiera ser de todos nosotros. Muchos de ustedes, nosotros decimos, pucha, es que no quiero poner mi don al servicio de la iglesia porque pucha, que lata. O me gustaría tener el don de otra persona, o etcétera, 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 etcétera. No quiero hacer esto porque quiero hacer otra cosa, o no quiero ser parte de lo que Dios quiere porque realmente en este momento lo que Dios quiere para mí no me tinca mucho. Pero ¿saben qué? Al final del día, cuando tú descubres tu don y te activas en las manos de Dios y te pones en el centro de la voluntad de Dios y Dios empieza a fluir a través tuyo, no hay lugar más hermoso, no hay lugar más seguro, no hay lugar donde tú sientas una satisfacción más grande que esa. Y ese es el proceso en el cual yo quiero que todos nosotros entremos. Pero no podemos entrar al centro de un momento a otro, ya, no estoy haciendo nada, pum, al centro de la voluntad de Dios inmediatamente, ¿cierto? No, es un proceso que comienza con el servicio, porque todos los dones son de servicio. Entonces el llamado de hoy día es simple. Elige algo, pero actívense en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor. Quiero orar en el nombre de Jesús, que tú hoy día puedas poner un fuego dentro de cada uno de nosotros para entender que nosotros no estamos aquí para calentar asientos, no estamos aquí para ser servidos, estamos aquí para servirte a ti, Señor.